los que no se puedan conectar la puedan ver posteriormente, ¿no? Continuando con la temática de máquinas AC, vamos a ver conexionado de motores trifásicos. Sí, en el caso de los monofásicos ya vimos cómo se identificaban los conductores y cómo se hacía conexionado, ¿no? Pero en el caso de los motores trifásicos es un poco más complejo, ya que tiene mayores terminales, ¿sí? En el caso de los motores monofásicos solamente tienen 3 conductores. En los casos de motores trifásicos tienen 6, 9, 12, 24. Entonces, el conexionado y la identificación es un poco más complicada. Y entonces, hoy vamos a ver el conexionado de motores con 6 terminales, ¿sí? Es decir, con 3 bobinas. Cada bobina tiene 2 terminales, ¿no? Me indica si se puede ver la diapositiva para iniciar. Sí, profe, pero recuérdamela un poquito, o cuando ya voy a mostrar. Así. Ya está presentación completa, ¿no? A ver. Ya, sí se ve igual. Sí se ve. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer para saber qué tipo de motor es, cuántos terminales tiene, qué alimentación se puede trabajar, es la placa que todo motor tiene, ¿no? ¿Verdad? Aquí podemos ver en detalle una placa de un motor con 6 terminales. ¿Cómo sé que...? Dígame. No, digo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo identifico la cantidad de terminales en el conexionado? ¿Sí? Normalmente cuando un motor viene con 6 terminales, viene para 2 tipos de alimentación. Si se dan cuenta, aquí en el voltaje, puedo alimentarlo con 220 voltios o con 380 voltios, ¿no? Dependiendo de la fuente de alimentación que yo tenga y depende de lo que yo quiera hacer. Ese es el primer detalle que veo. Sí, alimentación 220 y alimentación 380. ¿Sí? Ya acá en el conexionado, me indica qué conexión debo hacer dependiendo de la alimentación. Si se dan cuenta, aquí si alimento el motor a 220 voltios, me indica que tengo que hacer un conexionado llamado en delta o triángulo, ¿no? Que es el que está aquí. Y si fuera alimentado a 380 voltios, en estrella, tal como está aquí. ¿Sí? Aquí está más fácil porque ya está indicado cómo debo conectar entre sí los terminales, ¿no? ¿Sí? Cada uno es una bobina, ¿no? ¿Verdad? El caso, por ejemplo, U1 con U2 es una bobina, B1 con B2 es otra bobina, W1 con W2 es otra bobina. Son 3 bobinas, ¿no? Que están conectadas entre sí. ¿Sí? También puedo observar aquí, dependiendo de la alimentación que yo le dé a mi motor, también es el amperaje de consumo. Si se dan cuenta, aquí indica, cuando yo alimento mi motor en 220 voltios, el amperaje de consumo va a ser 2.89 por fase. Y si yo lo alimento a 380 voltios, el amperaje de consumo va a ser 1.67 amperios. Entonces, si se dan cuenta, a mayor el voltaje, el amperaje va a ser mayor o menor. A mayor voltaje. Menor. Menor, ¿no? ¿Verdad? Menor. Aquí me indica, entonces, que yo trabajando con este voltaje 380 voltios, el consumo va a ser menor. Y eso nos sirve mucho al momento del pico. ¿Sí? Mientras mayor el voltaje, mayor va a ser el pico mientras menor el voltaje, mayor va a ser el pico del amperaje. Más adelante en la parte de control vamos a hacer el conexionado para que ese pico no sea tan elevado. Entonces, si yo tengo así mi placa detallada, que en otras no viene así, yo ya sé cómo conectar. Yo tengo que conectar el 1 con el W2, el B1 con el U2 y el W1 con el B2 y la salida de cada de los 1 conectarlo a la fase. En el caso que fuera el voltaje de alimentación 220 voltios. Y si fuera
el voltaje de alimentación 380, yo conecto entre sí el W2, el U2 y el B2, y la salida, el U1, el B1 y el W1, lo conecto con la fase. Ahí está fácil de identificar, pero muchas veces no viene esta tabla. Viene, por ejemplo, voy a cambiar de diapositiva. A ver, se quedó. No se le escucha lo que habla, profe. Sí, un momento que se quedó la imagen, a ver. Ahí pueden ver, ¿no? La placa. Ya. Como esta placa que está aquí, no sé si ya la observan, que es diferente a la de antes. Aquí solamente me indica el voltaje de alimentación, pero no me indica el conexionado, ¿no? ¿Sí? No está indicado cómo voy a conectar en sí los terminales de mi motor. Solamente está el voltaje que dice en este caso es 230 voltios y 400 voltios. Ahora, Profe, y en este caso, ¿cómo sería? Disculpe, eso es lo que le voy a para explicar. saber. Cuando yo tengo dos voltajes de alimentación, yo sé que ese motor es de 6 terminales. Indico de nuevo. Cuando yo tengo 2 voltajes de alimentación, yo sé que ese motor es de 2 terminales, ¿no? Y ahora, siempre el voltaje más bajo es el conexionado que está en delta, en triángulo, ¿sí? El voltaje que está aquí, el más bajo, es el tipo delta. Y el voltaje más alto es en estrella. Entonces, esa es la primera observación que yo hago, ¿no? El voltaje más bajo es delta, el voltaje más alto es estrella. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo yo sé cómo conectarlo? Yo sé que son 6 terminales, ¿no? ¿Verdad? 6 terminales, profe, ¿no? Sí, 6 terminales. 2 voltajes son 6 terminales. Un momento. 2 polos serían, ¿no? No. Si se dan cuenta, aquí están los 6 terminales, ¿no? ¿Verdad? Es decir, 3 devanados. Este motor tiene 3 devanados. Tiene un devanado inicio 1, final U2, B1, B2, W1 y W2, ¿no? ¿Sí? Yo identifico cuando son 6 terminales, 3 devanados. U1, U2, B1, B2, W1, W2, ¿no? En otros, en otros motores, dependiendo de dónde sería Profesor, fabricado. Dígame. Dígame. profe, estas iniciales como U o B o W, ¿tienen algún nombre? Disculpe. Claro, esta es O una solamente normativa. U, V y... Es normativa. Esta normativa, a ver, en la fabricación de motores existen 2 tipos de normativas. Existe normativa americana y normativa europea. ¿Sí? Dependiendo de dónde se fabrique el motor, dónde se lo construya, usted va a encontrar esta normativa. Por ejemplo, esta normativa que es la más utilizada es IEC. ¿Sí? En el caso que fuera normativa NEMA, que es la otra normativa utilizada, es normativa americana, que ahí la numeración es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? O sea que puede variar, profe. Ya no podría Exacto, ir U, ni exacto. B, ni W. Yo tengo, por ejemplo, un motor, un motor alemán, ¿sí? Fabricado en Alemania. Yo sé que va a venir con esta normativa, un Schneider, por ejemplo, ¿no? Yo sé que va a venir con esta normativa. Tengo un motor americano. Yo sé que viene con la normativa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así lo identifico, ¿no? NEM americano, europeo IEC, en el caso de motores. ¿Ya? En este caso, el que yo sé que dice U1, U2, B1, B2, W1, W2, es un motor europeo, fabricado en Europa. ¿Sí? Entonces viene con sus 6 terminales. ¿Ya?
¿Y cómo va conexionado en el caso que fuera delta, no? Siempre va a ser así. Yo conecto, miren, la finalización la primera bobina U2 con el inicio de la siguiente bobina. B1, ¿se observan la imagen? Sí. Ya. Entonces, la primera bobina, U1, U2, la conecto con el inicio de la siguiente, que es la B1. Y la finalización de la segunda bobina la conecto con el inicio de la tercera, ¿no? Es una secuencia. La primera la conecto con la segunda y la segunda con la tercera. Indico de nuevo, la primera con la segunda y la segunda con la tercera. ¿Y qué parte va conectada a la fase? Es decir, al L1, al L2 y al L3. Son estas uniones que están aquí. Esta unión que está aquí entre W1 y U1 va conectada a la primera fase, ¿no? El U2 con B1 va conectada a la segunda fase y el B2 con el W1 va conectada a la tercera fase. Los tres cables que van conectados, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, una preguntita. Sí. ¿Cómo no encuentra esa normativa para motores? ¿Con qué nombre? Normativa NEMA y normativa IEC para motores. Ya, gracias. Pero no es necesario que se aprenda toda la normativa, eso es algo extenso. Hay para motores, para elementos de control, hay para simbología. Y es muy variada y es muy extensa, ¿no? A ver, en este caso de delta. Y en el caso de estrella, en este caso, por ejemplo, si fuera la alimentación, ¿sí? Si la alimentación en este motor fuera 230, tengo que conectarla de la manera que les indiqué, ¿no? Tengo que conectarlo en delta. De esta manera, si fuera 230. Ahora, si fuera 400, el voltaje mayor de los dos, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, conexionado, ¿no? El triángulo, el de aquí. Este de aquí está explicado acá. Si se dan cuenta, U1, el terminal, disculpen, U2 va conectado con el B1. ¿Sí? Aquí está, ¿no? ¿Verdad? Si se dan cuenta, aquí el U2 va conectado al B1, ¿no? El U2 va conectado con el B1. Y ahí sale una fase. Voy al siguiente punto. ¿Sí? El U2 con el B1. El B2 va conectado con ¿cuál? W1. W1. Voy a este es mi caja de conexión, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí dice, el B2 va conectado con el W1. Y ahí sale la fase. Otra fase. ¿Sí? Voy de nuevo acá, el W1, a ver, el W2 va conectado con el U1, el que me falta. W2 con U1. Esto que está aquí es lo que usted va a hallar en la placa de conexión, en la caja de conexiones, disculpe. Tal como está aquí, ¿no? Y yo lo uno con esta platina de unión, que esa viene en todos los motores. Yo voy desarmando y si quiero conectarlo en triángulo, en este caso lo conecto así, ¿no? W2 con U1, U2 con B1, B2 con W1. Generalmente los motores nuevos vienen marquillados, etiquetados ya con su terminal en estos extremos, ¿no? Yo ya sé cuál terminal es de cada bobina. Yo solamente tengo que hacer la conexión. De esta manera lo conecto en triángulo. Pero en el caso que fuera la alimentación 400 voltios, tengo que conectarlo de esta manera, ¿no? Se dan cuenta que es diferente. Yo conecto, si se dan cuenta, en estrella, todos los dos los conecto entre sí. U2, B2 y W2 van conectados entre sí. Y los 1 están libres.
B1, U1 y W1 están libres. ¿Sí? Y los que van conectados a la fase son U1, B1 y W1. Ahora voy a la caja de conexiones. ¿Sí? Aquí están, ¿no? ¿Verdad? Ya varía, ya no, antes estaban conectados verticalmente, ¿no? Y ahora están conectados horizontalmente. Entonces, todos los dos están conectados entre sí por la misma placa o platina, ¿no? Todos los dos. Pero si esto que está conectado ahí mismo que es puente. Sí, están puenteados. Ya más adelante hay un video explicativo de que ahí se ve cómo se están conectando entre sí. Pero en sí, esta es la caja de conexiones. Todo motor tiene esta placa. Es un puente metálico para unir cada uno de los terminales, ¿no? Y los unos van conectados a la fase, ¿no? El 1 va a la fase 1, el B1 a la fase 2 y W1 va conectado a la fase 3. Esas son las entradas, profesor. Y si no se confundiera, Ya, eso vamos a ver que ya eran las mismo. platinas allá. Ya, vamos a ver cómo identificar. Ese es un corto. Vamos a identificar, ¿no? Primero quiero que entienda esto, ¿no? ¿Verdad? En estrella yo conecto horizontalmente todos los dos, ¿no? Y en paralelo yo conecto verticalmente entre sí. ¿Sí? Esto lo tienen que saber ustedes de memoria, ¿no? En triángulo. Prácticamente eso depende del voltaje, profe. Sí. Mientras más voltaje cambian. Si yo quiero conectarlo a 230 voltios, como decía la placa, tengo que conectarlo de esta manera. Si yo quiero alimentarlo a 400 voltios, tengo que conectarlo de esta manera. Aquí está un parte importante porque si usted lo conecta al voltaje que no es el motor, se puede dañar o no puede funcionar, ¿no? Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, sobre la otra conexión que estaba, que a 220. Ya, lo que les indicaba en antes. Profesor, una preguntita. Cualquier motor trifásico está diseñado para conectarlo en estrella o en triángulo, cualquiera que uno se encuentre en el exacto, campo. sí. Puede conectarlo doble serie, doble triángulo, doble estrella, depende de la cantidad de voltaje. Mientras más devanados tenga, puede ser conectado a más voltaje. Este de 6 terminales solamente puede ser conectado a 2 voltajes. Entonces yo sé fácilmente que si tengo 2 voltajes de alimentación, es de 6 terminales. Y solamente puedo conectarlo en triángulo y en estrella. No puedo hacer más conexiones en este motor. Como les decían antes, hay motores que vienen marcados ya las conexiones que debo hacer, pero hay otros como el de acá que no dice cómo debo conectarlo. Yo debo saber cómo conectarlo. Ahora, por ejemplo, se da el caso que el motor es antiguo y no están identificados los cables. No sé cuál es U1, cuál es B1, no sé cuál bobina es cuál. Entonces, ¿qué yo debo hacer para identificar cada una de las bobinas? ¿Qué primero debería hacer? Con el multímetro, profe. Ya, ¿qué debo hacer con el multímetro? Sería ahí. ¿Qué debo medir? Tiene que tomar continuidad o la continuidad es. Sí, para Continuidad, poder profe. ver entre U1, U2, la primera En ohmio, bobina, creo profesor. que es, y ahí 1, B2, W1 y W2. Exacto, yo debo medir continuidad. ¿Sí? Entre los dos puntos, yo me voy acá, vámonos acá. ¿No? Esta es mi caja de conexiones, yo no tengo estos papeles que están aquí, ¿no? ¿Verdad? No está nada conectado, ¿no? Yo no sé cuál es U1, B1, no sé nada, ¿no? Primero para saber cuál es el inicio y el fin de una bobina, yo mido continuidad, ¿no? Coloco continuidad y voy midiendo. Entre este punto y el de acá. No me pita, no me marca nada. No pita, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que no es la misma bobina. Entre este punto y el de acá. No pita. Entonces yo sé que no es la misma bobina. Entre este punto y el de acá me pitó. Entonces yo sé que esa Yo pensé que era otra cosa. es una sola bobina. ¿Sí? Y así mismo hago con cada una de las bobinas. Voy identificando. El de aquí con el de acá voy probando, ¿no? Y yo ya
midiendo, probando continuidad, yo ya sé el inicio y el fin de cada bobina. Sí, porque como le digo, hay muchos casos que el cable o el motor es muy antiguo o ha pasado, se ha deteriorado y estas marcas que están aquí han desaparecido. Y yo no sé cuál es cada una de las bobinas, yo tengo que hacer eso de ahí, ¿no? Ahora, esa es la primera medición que debo hacer. Ahora, por ejemplo, yo tengo aquí esta primera bobina, ¿no? Que es U1 y U2. Pero, en el caso que yo tengo, no sé cuál es U1 y no sé cuál es U2. ¿No? No sé cuál es el principio y cuál es el fin de la bobina. ¿Cómo identifico cuál es U1 y el U2 de esa bobina? ¿Cuál es el principio y cuál es el fin? ¿Qué será, profesor? Por medio de los ohmios, ¿debe tener alguna diferencia cada bobina? Pregunto. Digo yo, tal vez. Ya, en el caso de motores que son pequeños, que no son tan industriales grandes, yo sí puedo hacer identificarlo. Usted sabe que toda máquina, todo motor puede ser transformado a generador, ¿no? ¿Verdad? Y todo generador puede ser transformado a motor. Entonces, yo lo que hago, voy a medir voltaje, ¿no? Yo coloco la perilla en voltaje en multímetro, ¿sí? Y primero mido entre 1 y U2 y con la mano hago girar el eje, ¿no? Y se va a generar un poquito de voltaje. Y si yo cojo las dos puntas, entre 1 y U2, entre el primero y el segundo, y hago la comparación en medirlo inversa, entre el segundo y el primero, ¿no? Es decir, en el primer caso, coloco la pinza del común en el U2 y mido ese voltaje, apenas le doy vuelta al eje, ¿no? Y miro qué voltaje me salió. Y en el segundo caso, la pinza del común lo coloco en el U1. ¿Sí? Y el que me salga mayor entre los dos es el principio de la bobina. ¿Entendieron? Si usted dice, profesor, se mide entre U1 y U2. Sí, solamente hago el cambio de las pinzas, ¿no? El valor que me salga, cuando haga el cambio de la pinza, el valor que me sale más alto, en ese punto es el U1. Y así mismo hago la medición en cada una de las bobinas. Si tengo la facilidad de darle vuelta al eje, al inducido. Ya identificando las bobinas y el inicio y fin de cada una de las bobinas, yo ya puedo hacer el conexionado, ¿no? Ya sea en delta o sea en estrella. En el caso de motores que tengan mayores alimentaciones, como les dije antes, mayores terminales, existe mayor cableado, mayor devanado, y es un poco más complejo. Por ejemplo, en la actualidad se utiliza 6, ya no se utiliza 9 terminales. Se utiliza 6, 12 y 24 terminales. Que eso lo veremos en las siguientes clases. Pero el más básico es el de 6 terminales, con dos tipos de conexionados, delta y estrella. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Vamos a ver un video para que vean ya más detalladamente cómo se hace el conexionado. Lo que estoy explicando es en un video. ¿Alguna pregunta? Eso no me quedó claro, profesor, eso de medir cuál es el U1 de 1. Nunca había escuchado eso así. Dale bien, Paul. Déjenme, a ver, le explico de nuevo. Bueno, en este de aquí, ¿no? Ya tengo identificadas mis, cada una de las bobinas, ¿no? Pero no sé cuál es el inicio y el fin. Yo lo que hago va a medir voltaje. En que voy a tomar primero la primera bobina, ¿no? Que es U1, U2. Yo no sé cuál es U1 y cuál es U2. Yo lo que hago para identificar es medir el voltaje, ¿no?
Coloco las pinzas en el multímetro y primero el común lo coloco en este lado de aquí y la otra pinza en el otro costado, el otro lado. Y mido ese voltaje, ¿no? Con la mano le doy vuelta al eje y va a generar un poco de voltaje, ¿no? Y mido ese voltaje. Hago esa primera medición y luego hago lo contrario, la pinza común la coloco en U2 y la otra la coloco, bueno, en este caso no sé qué es U2, no. Le coloco en el otro extremo, en este de aquí, y la otra pinza en el otro extremo. Y hago la medición. Y donde me midió, donde coloqué el común y me dio la medición más alta de voltaje, ese lado es el inicio de mi bobina, ¿no? Donde me midió en el común el voltaje más alto, ese lado es mi U1, o el inicio de mi bobina, y el otro es la finalización de la bobina. Y así tengo que hacer con cada uno de los terminales. Ya identificando los devanados, los terminales, el principio y fin, yo puedo hacer el conexionado, ¿no? Que muchas veces les puede pasar que no está marcado. Aquí ya está marcado. Y siempre tomen en cuenta eso. Ya cuando usted haga la identificación de los terminales, de los inicios y los fin, márquenlo, ¿no? No solamente es para ustedes, puede ser que otra persona venga a hacer un mantenimiento y va a tener que hacer las mismas comprobaciones. Entonces, para ayuda, puede ser de ustedes o de otras personas, identifiquen los conductores, identifiquen los devanados, ¿no? ¿Sí? No se olviden, de nuevo, cuando tengo dos voltajes, todo está en base a la placa. Cuando tengo dos voltajes, yo sé que mi motor tiene 6 terminales, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo 4 voltajes de alimentación, yo sé que mi motor es de 12 terminales. Por ejemplo, la ventaja que tiene este tipo de motor, si yo tuviera las dos alimentaciones, tuviera 220 380 voltios, es que yo puedo hacer conexionado estrella-triángulo, ¿no? Si se dan cuenta, en estrella conexionado, si yo conecto a 380 voltios, el amperaje en consumo es menor. Entonces, para que cuando comience a funcionar el motor, que yo sé que va a haber un pico de amperaje, yo primero hago conexionado interno, ¿no? Para que comience a funcionar, para que el consumo sea menor, sea mínimo. Y luego cambie al voltaje delta. Pero siempre y cuando yo tenga estos dos voltajes de alimentación, que sea el caso, ¿no? ¿No hay preguntas? Paul, ¿qué más está? Cedeño, Troya. Oiga, pregunta, pues, me olvidé. No, sí, profe, sí lo entendí. No, pero sí me quedó claro, sino lo que prácticamente tengo un poquito de confusión en lo que es estrella, triángulo. Ya, ahorita vamos a ver un video porque, bueno, si estuviéramos en presencial fuera más fácil. Un video que se explica cómo está conectado y cómo se debe conectar, ¿no? ¿Ya? Okay. Ya se va a acabar el tiempo. Vamos a iniciar de nuevo, ¿no? Entonces, desconéctense y en 10 minutos, a las 6:40 nos conectamos de nuevo, ¿no? En el nuevo enlace para ver el video y ahí se ve ya detallado el funcionamiento y el conexionado, ¿no? En 10 minutos nos conectamos de nuevo. Okay. 6:40, ¿no? Sí, 6:40.